Muy buenas, mi nombre es Robert González, estudiante de Ingeniería en Sistemas del octavo semestre de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Este grupo está conformado por mi compañero Arquedo Hernández, Luis Romero y mi persona. El día de hoy les estaremos comentando acerca de lo que sería la gestión de bases de datos orientadas a objetos, una gestión avanzada de base de datos. Como observamos en las diapositivas, podemos visualizar bases de datos orientadas a objetos, orientadas a este paradigma. Se puede decir que es un sistema de gestión de base de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos, los cuales son obtenidos mediante la programación orientada a objetos. Dentro de esto podemos encontrar lo que serían las clases y los objetos en sí. La abstracción, esto define un tipo de objeto especificado, qué propiedades tiene y de qué operaciones dispone. Observamos que un objeto está conformado por una clase, que se podría decir el molde del objeto. Y para poder crear un objeto debemos instanciar una clase. La clase cuenta con dos particularidades: atributos y métodos. Los atributos son las características de la clase que les va a otorgar al objeto, y los métodos igualmente van a ser las acciones que va a poder realizar dicho objeto una vez instanciado. Observamos un ejemplo ahí rápidamente, que sería estudiante, de código 12034, más fácil para ubicarlo, y de nombre Leonardo. Continuamos en la siguiente diapositiva con lo que serían algunos principios básicos del paradigma orientado a objetos, que para llevarlo a la gestión de base de datos debemos tener muy en cuenta. Nos encontramos primeramente con el encapsulamiento, que no es más que la suma de los atributos más las funciones miembros o los métodos. Esto permite que los atributos y características del objeto se mantengan privadas y no puedan ser accedidas por otro factor que no sean sus propios métodos. Podemos observar también lo que sería la jerarquía y la herencia. La jerarquía y la herencia habla de la capacidad que tiene un objeto de heredar sus métodos o atributos a otras clases o a otros objetos. Podemos observar en las diapositivas algo que se llama superclase, clase y una subclase. Una superclase puede ser la superclase persona. Una clase puede ser estudiante. Y una subclase puede ser de pregrado o posgrado. También podemos observar que se encuentra el polimorfismo. El polimorfismo habla de la capacidad que debe tener el objeto de utilizar los mismos métodos para poderse comunicar con otros objetos, y que esos otros objetos, mediante los mismos métodos, den alguna respuesta diferente en base a lo que se les está pidiendo. Ahora bien, proseguimos con la siguiente diapositiva. Nos encontramos primeramente con lo que serían las ventajas, que habla de un lenguaje de consulta mucho más exclusivo, una ampliabilidad mucho mayor, una adecuación a las aplicaciones avanzadas de base de datos, un lenguaje de consulta mucho más expresivo y mayores presentaciones. Dentro de las desventajas podemos encontrar que carece de un modelo de datos universal, una carencia de experiencia bastante amplia, que también carece de estándares y falta de competencia, y algún que otro error al momento de optimizar las consultas, ya que esto puede llegar a comprometer el encapsulamiento. Muchas gracias, lo hago con mi compañero Arquedo. Muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Luis Romero y por este medio me gustaría explicarles algunos términos básicos que engloban las bases de datos. Para empezar tenemos el término Data Warehouse, siendo este un término que hoy en día se escucha con más frecuencia. Siendo un almacén de datos diseñados para permitir las actividades de inteligencia de un negocio con el fin y el objetivo de poder analizar la información recopilada de un negocio con el fin de poder mejorar su rendimiento. En otras palabras, es una base de datos normalmente medida en gigabytes y en terabytes, que recoge información de múltiples fuentes y que su actividad se centra en la toma de decisiones. Algunas ventajas que este ofrece puede ser aportar un mayor conocimiento sobre su negocio para poder tomar decisiones en tiempos menores, para poder mejorar y ser más efectiva, además de no perder distancia con la competencia. El siguiente término, Data Mart,
es un almacén de datos orientado a un área específica de trabajo, como lo puede ser recursos humanos, de ventas, entre otros. Este término también se les ha llamado como base de datos o de información departamental. Este almacén tiene como objetivo solicitar, brindar información clave de forma rápida y sencilla hacia cualquier departamento. Una de sus funciones principales también puede ser la organización de la información para su posterior análisis, además de la creación de informes para su aprendizaje automático, y también evalúa los datos sobre el cumplimiento de los objetivos dentro de la misma empresa. Por último tenemos el término Data Mining, el cual es un término que hoy en día está de moda y que por lástima se emplea de forma errónea e incorrecta. Consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarlas en una estructura que pueda ser comprensible. Esta información puede ser útil y accesible para que pueda ser usada posteriormente para algún fin. Para no alargar más el video, me gustaría hablarles sobre los sistemas de base de datos, existiendo las deductivas y las distribuidas. Los sistemas de base de datos deductiva hacen referencia a la capacidad de poder extraer conclusiones a partir de cierta información, reglas o principios generales. Y esta es básicamente su función. También es denominada base de datos lógica, ya que se utilizan más que todo en materias como la matemática, la lógica y el cálculo regional. Este más que todo consiste en un sistema de almacenamiento a través de ciertas reglas es capaz de utilizar información contenida en las bases de datos para poder deducir información adicional. Y para finalizar tenemos los sistemas de base de datos distribuidas. Esto es un término que lo hemos escuchado mucho a lo largo de nuestra carrera, y este consiste en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos y geográficos que están conectadas entre sí mediante un sistema de comunicaciones. Se caracteriza por almacenar la información de varias computadoras, pero que están igualmente conectadas entre sí, los cuales el usuario puede acceder desde cualquier sitio en donde se encuentre, como si estuviese tratando una red local. Una ventaja de ello puede ser que aumenta la disponibilidad y la confiabilidad y eficiencia en el acceso de la información. Una desventaja puede ser que dificulta establecer mecanismos para poder controlar el acceso a los datos y generar seguridad. Muchísimas gracias. Bien, siguiendo con el tema, ahora abarcaremos lo que son los alcances de los sistemas no relacionales en la base de datos, diferenciado de los relacionales. Los sistemas no relacionales surgen de la necesidad de controlar y manejar grandes cantidades de datos, cosa que los sistemas relacionales no podían hacer. En la actualidad existen empresas como lo de Facebook o Twitter que usan estos sistemas relacionales para poder manejar su información. Entre las ventajas que estos presentan tenemos que la escalabilidad y su carácter es descentralizado, es decir, que soportan estructuras distribuidas. Suelen ser bases de datos mucho más abiertas y flexibles, es decir, que se adaptan más fácilmente a proyectos que lo que son los modelos de entidad-relación. Se pueden hacer cambios de los esquemas sin tener que parar la base de datos y se pueden ejecutar en máquinas con pocos recursos. La optimización de las consultas en base de datos para grandes cantidades de datos abarca mucha más amplitud que lo que son las relacionales. Mientras que las ventajas que presentan los sistemas relacionales es que debido a que tiene un largo tiempo en el mercado, esta herramienta tiene un mayor soporte, es decir, que tiene una gran documentación y está más adaptado su uso, y los perfiles que la conocen son mayoritarios y más baratos. Pero la atomicidad de las operaciones es en base de datos, es decir, que es mucho más flexible y los datos deben cumplir requisitos de integridad tanto en tipo de datos como en compatibilidad. Bien, pasando a lo que son las bases de datos, tenemos que las centralizadas, estas se ubican y almacenan
su información y se mantiene en una única ubicación. Es decir, que es un área local, es decir, un servicio local donde está implantada. Tenemos la corporativa, que contiene información sobre los clientes y sus transacciones. Sirven para dar explicaciones sobre por qué una consulta devuelve ningún o pocos resultados. Sirve para detectar y reportar algún error de usuario sugerido por la consulta. Y las paralelas, que en esta el rendimiento se optimiza al paralelizar varias características. Muchas operaciones se ejecutan simultáneamente y mejoran el procesamiento de velocidad de entrada y salida. Tenemos las base de datos móvil, que son bases de datos portables y físicamente independientes del servidor operativo de base de datos. Es capaz de comunicarse con ese servidor desde otro sitio. Y tenemos también la base de datos geográfica, que es una colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés en la superficie de la Tierra. Esta requiere de un conjunto de procesamiento que permiten hacer un mantenimiento de dicha base de datos. Tenemos la base de datos multimedia, que se caracteriza por almacenar, aparte de texto, datos discretos como la información de audios, de video, y permitiendo la manipulación y la recuperación de la misma. Tenemos la base de datos web, que organiza y administra la información de forma sencilla a través de una interfaz web, así que los usuarios puedan acceder a esta a través de una visualización. También por último tenemos lo que es la vinculación de la gestión del sistema de base de datos con los sistemas de información. Un sistema de gestión de base de datos es parte de los sistemas de información, ya que mediante una combinación de software permiten la administración de los datos y su análisis. La mayoría de las empresas modernas dependen en gran medida de los sistemas para la gestión de sus operaciones y la toma de decisiones, es decir, que los sistemas de información actúan en estas empresas para poder controlar y administrar la información dentro de la misma. Es decir, que emplean sistemas dentro de ella para poder llevar a cabo una mejor toma de decisiones y que la información sea utilizada efectivamente. Muchas gracias.